Hola amigos, yo soy Kate y hoy vamos a platicar un poco sobre cómo conocí a mi esposo mexicano y cómo ha sido nuestra historia hasta ahorita. Así que si les interesa, quédense conmigo y vamos a eso. Nuestra historia empieza el 2017. Yo me acuerdo que al iniciar ese año yo quería aprender español porque muchas veces conocía personas de España y no podía comunicarme con ellas porque no sabía su idioma. Entonces decidí en 2017 que iba a aprender el español bien. Estaba buscando recursos, herramientas, las mejores estrategias para aprender un idioma y me acuerdo que me salió que debería practicar con nativos. Entonces descargué una aplicación que se llama HelloTalk y bueno, esta aplicación sirve para la persona que está aprendiendo un idioma, en mi caso el español, pueda comunicarse con hispanohablantes y que quieran aprender su idioma materno, en mi caso el portugués, ¿no? Entonces, pues mi objetivo era encontrar una persona que hablara español nativo y que estuviera aprendiendo el portugués. Me inscribí en la plataforma y decidí enviar un mensaje sencillo como hola, ¿cómo estás? A muchas personas para empezar a platicar, ¿no? Una de esas personas fue mi esposo. En ese entonces no sabía que iba a ser mi esposo, obviamente, pero me acuerdo que le envié ese mensaje y empezamos a platicar. Estuvo muy bonito porque él nunca había platicado con alguien de Portugal, solo de Brasil. Yo nunca había conocido a nadie de México. Entonces hablamos de nuestras culturas, la familia, los valores, las diferencias entre los dos países. Me acuerdo que teníamos muchos temas para platicar y que nos llevamos muy bien desde el principio porque teníamos valores y objetivos muy semejantes. Y también teníamos intereses en común, nos gustaba leer, viajar. Entonces, pues todos los días empezamos a hablar, desde que nos despertábamos hasta irse a acostar, pues empezamos a hablar siempre. Um, entonces yo decidí en un mes más tarde que me gustaría saber si realmente pues podíamos tener una amistad y conocernos mejor en persona y pues ver si nos llevábamos realmente bien también en persona. Así que como estaba trabajando en ese entonces, en ese momento, y estaba ahorrando dinero, decidí comprar un boleto a México. Me acuerdo que fue muy emocionante porque sería mi primer viaje intercontinental y además sola. Entonces mis papás estaban obviamente un poco nerviosos y preocupados, pero como yo ya tenía 19 años y pues había ahorrado algún dinero, dijeron, bueno, confiamos en ti y todo va a salir bien. Obviamente David también envió fotos de su familia, de su casa, para que mis papás estuvieran más tranquilos y yo también. Y así en junio yo voy a México por 10 o 12 días, no me acuerdo muy bien, pero poco tiempo porque no sabía obviamente lo que iba a pasar, ¿no? Llegué a México y estuvo muy bonito. Me quedé en la casa de su mamá, viajamos, fuimos a todos los monumentos más importantes en la Ciudad de México, como el Palacio de Bellas Artes, fuimos al Zócalo, también fuimos a San Miguel de Allende. Me acuerdo que fuimos a una lucha libre, yo nunca había ido, estuvo muy divertido y la pasamos muy bonito. Así que en ese momento empezamos oficialmente como novios, en junio del 2017.
Después yo me tuve que regresar a Portugal porque pues los dos estábamos o íbamos a empezar a estudiar, entonces yo necesitaba regresarme a Portugal. Y seguimos así, siempre David se iba a Portugal, luego yo venía a México y intentábamos quedarnos lo máximo de tiempo posible. En 2018, David tuvo la oportunidad de estudiar en otro país y decidió irse a estudiar a Portugal. No pudo quedarse en Lisboa, donde yo vivo, pero decidió estudiar en Porto, que está pues más o menos cerca. Entonces se quedó allá 6 meses estudiando en una universidad portuguesa y todos los fines de semana nos veíamos. Yo iba a Porto, me quedaba en su residencia, o entonces él se venía a Lisboa y se quedaba conmigo en casa de mis papás. Creo que fue una etapa muy importante en nuestra relación porque fue la primera vez que vivimos mucho tiempo en el mismo lugar y podíamos vernos con más frecuencia, ¿no? Porque los otros viajes siempre nos quedábamos como 3, 4 meses sin vernos y pues era muy, muy, muy difícil. Yo creo que todas las personas que viven una relación a distancia saben lo difícil que es no poder ver a la otra persona en muchísimo tiempo, ¿no? Y en este momento estuvo muy bien porque tuvimos la oportunidad de conocernos mejor, de estar juntos los fines de semana y pues así se pasaron aproximadamente 6 meses. El año siguiente empezó la pandemia, en el 2020. Bueno, el problema en la pandemia fue que México afortunadamente nunca cerró sus fronteras, pero en Europa no nos permitían salir de Europa y tampoco permitían que personas fuera de la Unión Europea entraran. Entonces yo no podía ir a México y David no podía verme en Portugal. Así que desafortunadamente pasamos 8 meses separados. Yo sé que algunos países permitieran que las parejas no casadas se encontraran, pero en el caso de Portugal no lo hicieran, así que no pudimos vernos durante estos 8 meses. Fue muy difícil. O sea, sí pasó rápido el tiempo porque como estábamos en pandemia, pues podíamos platicar más seguido. Yo estaba con mi familia, David también. Me acuerdo que David tuvo que hacer mm, no sé cómo decirlo, como su junta para terminar la universidad en línea y yo pude estar presente, lo que estuvo muy, muy bonito, muy interesante. Y pues pasamos estos meses separados y creo que ahí fue cuando entendimos que necesitábamos solucionar el problema de la distancia. Ya eran muchos años separados, pues ya 3 años, y habíamos empezado a trabajar los dos. Entonces, entre Portugal y México hay una diferencia de 6 o 7 horas, dependiendo de la estación del año. Así que cuando yo me estaba acostando, pues David se estaba despertando. Y al revés, ¿no? Entonces no teníamos posibilidad de platicar, de vernos en videollamadas, de tener algún tiempo de calidad y ya casi no podíamos hablar, ya no teníamos una hora en que los dos estuviéramos despiertos o estuviéramos libres para platicar. Así que en el 2020 pues decidimos que ya tenemos que solucionar ese problema y pasamos para el 2022. Yo decidí empezar a ahorrar todo el dinero que podía, lo máximo que podía, para entonces mudarme a México, ya que David aquí tenía un trabajo bueno y más estable. Entonces ahorro el dinero que puedo
En mayo del 2022 me mudo oficialmente a México. Inicialmente me quedé con mi suegra, quedamos 2 meses viviendo en casa de mi suegra hasta que después encontramos un lugar donde vivir los dos. Y estuvo muy bonito porque aprendemos a vivir juntos. Obviamente al inicio las diferencias culturales son muy difíciles porque yo no sabía, pues bueno, es que las culturas son muy diferentes, entonces tuvimos que aprender a vivir uno con el otro, a vivir con las diferencias culturales y así seguimos. Yo todavía estaba como turista en México, o sea que cada 6 meses pues me tenía que regresar a Portugal porque mi visa de turista se terminaba y pues decidimos que ya iba a ser muy complicado porque pues yo siempre entraba y salía de México como turista y yo ya pues ya era como sospechoso, ¿no? Ya era el noveno viaje que yo hacía a México como turista y por muchos meses. Entonces le dije a David, pues tenemos que buscar una solución porque algún día pues me pueden decir que no me dejen entrar a México o me dan menos días para quedarme acá. Ya iba a ser un problema y aparte pues quería hacer todo legal y bien, ¿no? Hacer el proceso correctamente. Pues empezamos a juntar los papeles, todos los documentos. Llegamos a 2023. Desafortunadamente, el 2023, en marzo, mis abuelitos fallecen. Mi abuelita primero y después mi abuelito. Y yo quería pues salir de México de emergencia para estar con mi familia y pues apoyarlos en este momento tan difícil. Y así que decidimos que para no tener este problema de otra vez estar entrando y saliendo como turista, ya que a veces en la frontera de la Ciudad de México pues se ponen más pesados. Entonces decidimos casarnos antes de mi viaje y el 31 de marzo del 2023 nos casamos por el registro civil. Fue una ceremonia muy sencilla, solo éramos nosotros dos, pero estuvo muy bonita. El juez, creo que se dice juez, fue muy amable, nos decía muchos chistes, estuvo muy, muy, muy bonito. Y pues desde entonces, del 31 de marzo de 2023, estamos casados. Sí nos gustaría hacer una ceremonia más grande más tarde, pero creo que por ahora estamos bien, tenemos otros objetivos de nuestra vida ahorita y estuvo muy bonito y así fueron estos últimos 8 años. Espero les haya gustado mucho esta historia. Gracias por acompañarme y escucharme. Y si les gustó, por favor dejen su like, suscríbanse y vémonos en el siguiente video. Bye.